Muy buenas tardes, yo soy La Raitz, una cooperante del País Vasco. Participo en la Fundación Raíces y Sueños y hoy he venido junto con mis compañeros a realizarle una entrevista para poder luego elaborar su historia de vida. Mi nombre es Yasmani Joel y soy integrante de la Fundación Raíces y Sueños. Mi nombre es María Ángel Mero, soy integrante y participo en las entrevistas de Raíces y Sueños. Mi nombre es Emily Montalbán y participo en Raíces y Sueños. Entonces, si es tan amable, decir su nombre completo y sus apellidos, por favor. Alexis Trinidad Alcíbar Quiroz. Nos podría contar un poco de la vida de antes, cómo jugaban antes y esas cosas. O sea, cómo fue su infancia. ¿Cómo era su vida de antes? ¿Cómo era su vida de antes? Ya. Bueno, yo mi vida de antes, me voy a contar, bueno, en ese tiempo no había luz, no había teléfono, no, nos tocaba subir agua a caballo, o así le llamaban unas marimbas que hacían de caña, o en pomos nos tocaba subir agua. Y bueno, yo viví con mis abuelitos. O sea, yo me crié con mis abuelitos, ya con mi mamá ahí, nos criamos. Y bueno, antes era pues, los tiempos de antes son diferentes a los de ahora. Antes pues yo me acuerdo de pequeña pues que mi abuelito tenía una finca grande, había trabajadores, ellos comían ahí pues en la casa, nosotros estábamos ahí, les ayudábamos a ellos, a mis abuelitos. Y también yo también ya cuando estudiamos, nosotros vivíamos en Cucuy, y yo estudié ahí en Cucuy, también estudié un año en Chone. Y mi abuelito le gustaba a él, no sé, hacer bien, ¿cómo le digo? Él no le gustaba que uno se vistiera así con blusas de tirantes, esos chores pequeñitos. A él no le gustaba. A él le gustaba que uno hiciera la ropa normal, decía, no andar con esas cosas que eso no era de ponerse uno, decía mi abuelito. Y de ahí, bueno, ya después fue que ya vino pues lo que se llama ya que hubo carros más, porque también había carros. Cuando nosotros vivimos aquí también la vía no era por aquí mismo, sino que era otra vía y no había carros, tocaba aquí ir caminando, hacer las compras. Y yo, bueno, tuve mi hija mayor a los 16 años tuve mi hija mayor. Y bueno, ahí viví un tiempo sola, después ya tuve mis otros hijos. Y así ya le cuento, ya mis hijas también, pues ellas ayudaban a ir al pueblo, porque no había a veces caballos, había que traer las compras en mano, porque no había como más, pues no había transporte. Sí, ya me ha tocado a mí también, ya le digo, andar, y las fiestas de antes pues también eran bonitas, pues ya ahora ya no hay esas fiestas de los niños Dios, que hacían de San Pablo, de San Antonio, hacían esas fiestas. Yo sí anduve por ahí en esas fiestas así también, hacían hasta 2 noches, 3 noches, lo que ahora ya no hay esas fiestas. ¿Y cómo eran las fiestas? Hacían lo de los niños Dios, cantaban los versos, hacían los juegos. Sí, eso eran los tiempos antes, que yo me acuerdo que estaba todavía pequeña, cuando tenía como también 12 años por ahí. Ahí yo iba con mi mamá y ahí hacían eso. ¿Y recuerda algún juego que se hacía? No, de los juegos no, por ahí los versos sí me recuerdo, a veces unos por ahí poco, sí. Ya no. Y ahora ya no es como antes, pues antes se iba más a eso. Mi mamá también nos apoyaba cuando yo tenía 8 años. Iban unas amigas y nos hacía dulce, rompope. Y yo tenía una muñeca bien bonita,
Y esa muñeca la cogíamos de niño Dios. Y ahí nos hacían, pues ahí nos poníamos a cantar con otras amigas. Y ella pues nos repartía así, como le digo, los dulces, rompope. Nos hacía a veces comida. Como era el día de Navidad, pues ellas hacían comida y ellas nos hacían para nosotros. ¿Y qué comidas y qué dulces se hacían? Las galletas de almidón, de harina, de huevo bolsillo, rompope. Sí, eso nos hacían. Ya ha dicho que cantaban. ¿Recuerda Sí. alguna canción que pueda Un verso. cantar? Sí, sí, un versito. El color del niño nadie lo tendrá. Él es rosadito y un brillito da. Eso eran algunos versos, ya ahora ya no me recuerdo porque ya poco ya no hemos salido. Aquí ya no es, cuando nosotros vivimos recién, sí habían esas fiestas de San Pablo también. Pero ya ahora ya no, ya es diferente, ya no hay esa fiesta. Sí. Y en los tiempos de antes, para ir, o sea, ¿cómo bailan en los bailes? ¿Cómo se bailaba? Ya no sé, o sea, con guitarra, no era con esas músicas que hay ahora, ¿verdad? No, pues ahí habían lo que le llamaban pues tocadiscos, le decían. Ujú. Sí, con eso y con guitarra también. Yo sí también bailé como unas 2 veces o 3 veces con guitarra. Y de ahí los tocadiscos que habían los discos, con eso se bailaba. Y con lámparas, porque como no había luz, pues había que bailar con las lámparas, ahí le llamaban las lámparas. Que le ponían querosín y con eso se Cosa que ya no se ve ahora. ya cosas que ya no se ven ahora. Ya no. Lo mismo se planchaba, no había pues las planchas de ahora, sino que las planchas de carbón. Habían otras planchas de como digo, como planitas, como fierritos, y con esas también la planchaba mi mamá. Las ponía a calentar a la candela. Porque mire que tampoco no había cocinas de gas. No, pues cocinar era con leña. Sí, con leña se cocinaba. Y por eso tal vez no había tantas enfermedades, porque ya ahora hay tantas enfermedades. Eso es. Y a mi mamá le gustaba criar bastante la gallina, el chancho. Mi abuelito tenía ganado, caballares. Él también madrugaba cuando iba a hacer sus compras a Bahía o a Chone, madrugaba. Porque no había, ya le digo, carro ahí, pues entonces se iba a caballo. Sí. Y aparte del ganado, ¿qué más había en la finca? ¿Cosechaban algo? No sé. Sí, cacao, Cacao. café, el plátano, sembraba frijoles, sandía, melón, y se cosechaba bastante. Sí, se cosechaba bastante eso. ¿Para el consumo de ustedes o luego lo vendían? Para el consumo de nosotros, sí, el café sí vendía y el cacao. Bueno, los tiempos de antes casi no valían el café y el cacao, pero mire, pues era el sucre, y ahora es el dólar. Pero no valía, pero mire, de todas maneras, pues se vendía y ya era bastante. Porque yo me recuerdo que nosotros cuando estábamos en clase en Chone, mi abuelito nos daba 5 reales. Y esos 5 reales era bastante para nosotros, porque comprábamos un real de galletas y nos daban bastante. Comprábamos un real de caramelo y nos daban bastante. Y ya ahora ya no. $1 es nada. Sí, $1 es nada ahora. Entonces, o sea, yo sí todavía he vivido un poquito a ver de los tiempos de antes y el sucre de antes. Sí. Eso. ¿Y usted cómo conoció a su esposo? O sea, eran novios desde niños, se conocieron desde niños. No, o sea, ya cuando yo ya comencé a salir así a las fiestas, a los bailes, ahí me conocí con él. Sí. ¿Y se casaron o...? No, yo tuve ahí un compromiso, él se fue a otro lado y yo quedé con mi hija, quedé embarazada y yo tuve mi hija mayor.
Sí, de ahí tuve otro compromiso. Ah, sí, ahí tuve otro compromiso y de ahí he tenido 3 compromisos yo. Sí, eso es. ¿Y cuántos hijos tiene? Yo tengo 5. Sí. Mi hija mayor vive en España. Sí. Ella vive allá, mis otras 2 hijas viven en San Isidro. Mi otra hija, ella es un poco enferma, la que está aquí conmigo. Ella vive aquí y mi hijo, ahora último, se ha ido aquí, tiene 4 meses. Sí. Y yo vivo aquí con mi mamá, mi esposo, un hermano también que vive aquí. Y ya le digo, mi hija. Nosotros vivimos 5 aquí en la casa. ¿Siempre han vivido en esta casa? No, teníamos otra. Ya cuando el terremoto nos quedamos sin casa y ahí hicimos esta casa. Pero antes ha dicho que se había criado con sus abuelos, ¿no? Siempre os habéis criado todos juntos, habéis estado muy unidos. Sí, La familia. sí, yo me crié con mis abuelitos. Siempre estábamos juntos. Yo, o sea, mis hijas, yo las crié, mis hijas, pero siempre mi mamá, ella con mis hijas, yo trabajaba, venía a donde ella porque ella me cuidaba a mis hijas. Entonces todo el tiempo con mi mamá siempre he pasado yo con ella. Y mis abuelitos, sí, mis abuelitos, hasta que ellos existieron, yo he estado ahí pendiente con ellos. Estuve ahí, sí. Y ahora con mi mamá. ¿Y tiene más hermanos o hermanas? Sí, ¿O- nosotros somos 5, 3 mujeres y 2 varones. ¿Y cómo recuerda la infancia? ¿Cómo era cuando era niña? ¿Cómo era en casa? ¿Cómo les criaban? Bueno, yo con mi abuelito, yo para que pasemos bonito porque era como decía, él era el padre de nosotros. Ajá. Entonces, ya de ahí mi mamá ya cuando ya tuvo mis otras hermanas también, siempre los llevamos bien, nunca casi, o sea, peleamos así, no. Siempre nos llevamos bien, jugábamos y también íbamos a traer leña nosotros. Ya mi abuelito cortaba la leña y nosotros íbamos a traer a la casa, a ayudarle para traer a la casa. Porque como ya le digo, se cocinaba antes con leña, el plátano, el guineo. Ya cuando nosotros fuimos ya más grandecitos ya le íbamos a ayudar. Todos. Sí, Ayudaban. sí. Y como yo con mi ñaño fuimos los mayores, entonces nosotros los dos siempre más pasamos con ellos, porque ya mis hermanas ya fueron más últimas. Sí, los conocieron, pero siempre nosotros fuimos los primeros. Cuando él iba a hacer compras, ya no, a veces no se iba solito, ya los íbamos uno con él, yo o mi ñaño, porque eran los más grandes. Sí, eso. Y ya le digo, casi nunca nos jugábamos y nunca teníamos problemas, sino que éramos bien llevados, fuimos todo el tiempo. Y eran muy estrictos, su abuelo. Sí, habían cosas que sí, pues le digo, había cosas que a él le gustaba. Él cuando uno llevaba un vaso de agua, usted pedía un vaso de agua, no le gustaba que lo llevara en la mano, nada más no, que cogiera un platillo y lo llevara. Sí. Que nunca lo cogiera arriba, decía el vaso de agua, sino abajo, porque no sabía si cargaba las manos sucias. Sí, así era. Él sí le gustaba todas las cosas bien en orden. Y cuando nosotros estábamos en una reunión, si ya había que estaban conversando, él ya con una mirada nos hacían señas que como que nos fuéramos a otro lado porque ellos estaban conversando. Y nosotros ya sí, o ya nos llamaban y ya nos íbamos, ya nos quedábamos tranquilos por allá. Hasta que ya ellos ya acababan de conversar o ya si era que era comida, ya comían y nosotros tranquilos, nosotros no, o sea, no hacíamos problema porque si mataban una gallina y había bastante gente y no nos alcanzaba, decía él, así sea la pata se la comen pero no digan nada. Sí. Y luego usted ha sido así de estricta también con sus hijas. Sí, yo también, mi mamá también, ella siempre, ella decía cuando mis hijas como se criaron más con ella, pues, o sea, conmigo y ella,
Ella les decía, cuando venga una visita y la gallina vean que no alcance algo, que sean algunos, ustedes, queridos, cómanse lo que yo les pongo. Y mis hijas también fueron así mismo. Sí. ¿Y cocinar? ¿Quién cocinaba en casa? ¿Su abuelo? Mi mamá, Mamá. mi abuelita, ellas cocinaban. Ellos cocinaban y ellos hacían, pues antes eran las comidas también, porque había la merienda era a las 4 de la tarde y de ahí había otra cena a las 7 de la noche. Ah, Sí, ellos hacían tortillas de maíz, hacían tortillas de yuca, bizcochuelo. Como ellos tenían ganado, mantequilla, el queso, azabón verde, los corviches. Cualquier cosa hacían para la tarde. Sí, eso sí recuerdo yo que ellos hacían bastante. Y hacían las mantequillas batidas en botella. Sí, cogía una botella y se batía. Así la hacían. mantequilla. Sí, la mantequilla. Ya ahora nadie hace eso. ¿Y usted aprendió a cocinar con ellas o Sí. cómo aprendió? Sí, yo aprendí a cocinar con ella. Sí, mi abuelito, cuando a veces mi mamá no estaba, nos decía que asáramos verde. A veces se quedaba conmigo o con mi ñaño. Pero él sabía decir que mi ñaño asaba mejor el verde que yo. Porque a mí a veces se me quemaba. Y mi ñaño no. Sí. ¿Y la escuela? ¿Usted fue a la escuela? Sí, yo estudié en la primaria, no estudié. ¿Y cómo recuerda? ¿Cómo eran los profesores, los aulas, lo que aprendía? Bueno, ya ahora las clases son diferentes, ya no son como las de antes. A nosotros nos enseñaban en otras cosas, nos enseñaban, había la historia, la geografía y la gramática que le decían. Ya ahora eso ya no hay. Ya no. Bueno, yo era un poco mala para la matemática. Yo no era muy buena para la matemática y aún no soy muy buena. ¿Y qué materia le gustaba? A mí me patio. gustaba, era la gramática. La gramática. Sí, la gramática me gustaba a mí más. No sé por qué, pero me gustaba más. Sí, la hallaba más fácil. Ya. Bueno, eso que casi nunca le he escuchado. ¿Qué es gramática? O sea, Es casi como la historia. ya, fíjese, o sea, la parte de gramática casi nunca la he escuchado. Sí, eso no, pues eso no había antes y ahora ya Ajá. no. Sí. Es casi como la historia, sino que, como le digo, ahí habían que nos hacían preguntas así, como del campo, todas esas cosas, nos preguntaban. Siempre le gustó el campo, porque si le gustaba Sí. eso era porque le gustaba el Claro, campo. siempre me gustó el campo, para que todavía seguimos aquí en el campo. Una vez nos fuimos a vivir a Quito, ahí todavía estaba mi abuelita y mi mamá. Tuvo un año nomás y de ahí dijo que ya se venía y ya me tocó venirme a mí también, pues. Ya de ahí mi esposo trabajaba en Cuenca y ya le dije yo que nos veníamos para acá y nos venimos acá. Entonces ahí ya me quedé acá. Sí, ya me quedé acá en San Isidro. Ese es. ¿Qué es lo que más le gusta de San Isidro del campo? A mí me gusta todo, porque me gustan las plantas, me gusta el sembrío, me ha gustado siempre de todo en el campo, me ha gustado andar en el campo. Yo cuando había maíz sembrado, cuando estaba mi abuelito me gustaba irle a ayudar a trabajar el maíz, el maní, y todavía me gusta sembrar el maní y ir a ayudar a trabajar, así sea un rato, pero me gusta ir todavía. Ya le digo, y las plantas, las flores me han gustado bastante. ¿Qué plantas tiene? Y vea, ahí hay algunos geranios, hay melamelindros, hay esa planta que le llaman veranera, algunas plantitas que a veces no sé ni el nombre, balsamina, hay algunas plantitas que tengo por ahí. ¿Y plantas medicinales tiene? Sí, por ahí hay unas pocas, hay la hierbabuena, hay la paja luisa, bueno, el toronjil creo que está una matita por ahí, pero
no estaba todavía muy buena, pero también nos ha gustado eso. Sí, esas plantitas tener bastante. ¿Y usted sí cree en eso de los duendes o si le ha pasado un caso de esos? No, nunca me ha pasado eso. ¿Para qué? Nunca. Pero Ni a sí he su mamá. sido, no, pero sí he sido nerviosa, para eso sí he sido bastante. A mí nunca me ha gustado quedarme solita. No. No. Por miedo. Porque me da como miedo, sí. Y aún ahora yo digo, yo algún día nunca me quedo solita en una casa. No. Yo Sí, sí, le buscaría da miedo a esas mis cosas. hijos. Sí, No le han pasado, pero lo ha escuchado, ¿no? claro, sí. No me ha pasado, pero sí lo he escuchado y ya le digo, me da, no sé, me da nervios así quedarme solita. Parece que alguien llega, me hace asustar. Parece que uno como que comienzan a caminar. Sí. Sí, a mí me pasa eso. ¿Y su mamá nunca le contaba historias así? Porque, o sea, también cosas que se le llevan al diablo, nunca le contaba las historias así de esa época. No, no. Mi abuelito era que nos contaba. Que decía que cuando él estábamos nosotros todavía pequeñitos, dice que había así un señor que llegaba en un caballo blanco ahí a la casa de él, porque era una casa alta. Y dice que llegaba así de noche, en un caballo blanco, con un sombrero grande. Y a veces él se levantaba a verlo, a veces lo veía, a veces no lo veía. Pero él escuchaba, dice, el soplar del caballo. Y eso era el duende. Sí. ¿Y usted a qué se ha dedicado? ¿Después del colegio se trabajó o...? Sí, trabajé un tiempo en Quito, yo viví como 15 años en Quito. ¿Con qué edad fue? Por una edad de como de tenía como unos 25 años. 25. Sí, Hoy 15 años allá. sí. De ahí ya me vine. ¿Porque ahorita cuántos tiene? 58. ¿Y ahí a qué se dedicó? Aquí a la casa he trabajado también, trabajamos con mi ñaño, pusimos un negocio de asadero de pollo. En Quito. No, aquí en San Isidro. En San Isidro, Sí. un asadero de pollo. Sí, ahí tuvimos un asadero de pollo. De ahí cuando vino la pandemia y ya suspendimos y ya no trabajamos. Ah, Ahorita hago chifle. sí. Sí, hago chifle para yo mismo, para vender. Ujú. Nosotros vendemos, mi ñaño se va, él tiene un carrito, él se sabe ir a Natal, así, a recorrer Ujú. para vender. ¿Y ahorita en qué trabajan? Los chifles que hago. Ah, ese chifle. Sí, ya no trabajo para afuera, ya sea, me no- quedo aquí en mi casa. Ahorita nos casa. venden una fundita de Sí. 50 centavos para probar, pues Sí. Ya, tú lo pones. de maduro, de Compramos la de yuca. dólar, pues entonces. Sí. Pues no Como yo recuerdo. sola. Eh, Sí, sí, sí. y... Uy, ya, me olvidé. ¿Cómo festejaban las navidades en antes ustedes? ¿Se reunían aquí nomás con los en la casa o venían vecinos? ¿Se juntaban para festejar la Navidad? A veces venían vecinos, sí, nos reuníamos aquí, algunas personas así, o a veces nomás entre familias. ¿Y qué comida, qué tipo de comida? Porque o sea, se supone que si de antes, como era una tradición, ¿qué comida comían? Y hacían gallinas hornadas. Más siempre era la gallina, porque el chancho era Ahora poco. una ahorita. Sí, gallinas hornadas hacían, o estofado de gallina. Eso era la típica de la gallina del campo. Sí, Sí. y también la tonga. Y la tonga, sí, las tongas también bastante. La otra que le llaman el tamal, eso también. Es casi como la tonga, pero ese lleva una menestra de maíz y va con el arroz y la gallina estofada y le ponen maní, le hacen
ellos saben llamar en un gordito le dicen de maní, que se hace. Eso le pone a la tonga, al tamal. Y la tonga, también lleva maní la tonga, pero más poco. Claro. Acá lleva la menestra de maíz. Y ahí hacían juegos, jugaban aquí mismo entre ustedes. Sí, aquí mismo. Aquí mismo se jugaba ahí. Y en su tiempo libre, cuando era joven, ¿qué hobbies tenía? O Ha sea, dicho que le su gustaba pasatiempo. caminar. Eso es. ¿Qué pasatiempos tenía? Sí, me gustaba caminar, irme a donde las amigas, así, un rato, pasar, conversar. Sí. ¿Qué hacían con las amigas? Y ellas a veces, ya me iba yo, ellas hacían así mismo comida para comer ahí. Hacían así empanadas. Ajá. Siempre la empanada, porque antes casi el dedito, que ahora es más fantástico, antes casi no, eso no lo hacían, más eran las empanadas, las tortillas. La empanada era de verde, ¿no? Sí. Porque ahorita es de harina. No, la empanada de verde, la como es, la tortilla de maíz, la tortilla de yuca, eso, el corviche, como le digo, eso, siempre ellas hacían esas cosas. Sí. Y recuperando un poco el tema del colegio, a mí me gustaría saber si los profesores cómo daban las clases, si les castigaban, qué tipos de castigos se hacían entonces. Sí, los castigaban, ellos tenían habían esos bolleritos de cuero de antes, Cuero de con vaca que le eso, llamaban. sí, cuero de vaca. Y cogían unas latillitas de esas de caña y las limpiaban bien bonito y con eso nos daban en las manos. Sí. Cuando O si se no- portaban mal. ¿o? Sí, y si no también habían profesores que les jalaban por aquí el pelo, aquí a la orilla de las orejas, aquí, Sí, duele. les jalaban. Sí, eso había antes. ¿Y eso con el permiso de los padres o los padres no sabían? No sé si sería en las reuniones que hacían, pues que tal vez ahí decían que tal vez les Ya. castigaban también en esa forma, me imagino yo. Porque ahí sí ya casi no recuerdo yo así de eso, pero sí siempre he ido a conversar de eso. Que yo, bueno, cuando yo estudié yo no vi eso de que les jalaban ahí. Sí. Con el bollero sí, y con la lata también, con eso sí nos castigaban. Y si era algo que hacía uno ya que no fuera, pues que algo, como le digo, que no era de ahí de la clase, algo que uno hacía caer algo, lo hacían rodillar así en granos de maíz. Arrodillando. Ujú. Eso. Habían unas piedritas y ahí también hacían arrodillar ahí. Ese era el castigo. ¿Y qué le parece? ¿Duro o cree que era efectivo, que servía para arreglar los comportamientos o está de acuerdo con eso? Bueno, yo por una parte no estaba de acuerdo porque yo decía, o sea, como muy fuerte el castigo. Yo me imaginaba así. Pero sí era bien duro. Y los papás también, a veces había papás que eran también. Antes había la higuerilla, dice que en esa cascarita de esa higuerilla, ahí también nos hacían arrodillar. Y esas que eran finitas, pues ahí nos hacían arrodillar. ¿Y en casa a usted cómo le castigaban? Si le castigaban. Sí, pero bueno, yo que recuerde poco. Pero así a veces, mi mamá era con la mano, pero ella nos daba un golpe en el brazo que daban los 5 dedos aquí. Pero era como que nos castigaba con algo. Sí. ¿Y usted a sus hijas las ha castigado así o...? Así mismo, Entonces, así mismo, nomás nunca así les castigué, pero de ahí sí, ellas saben decir, mi mami cuando me castiga, si me da una cachetada es que me duele. Sí. ¿Y a usted en la escuela nunca le tocó un caso de que la castigaran así? Sí, yo sí, con una latita en las manos y yo
sufría de una enfermedad, mis manos se me dañaban, se me partían. Y una vez así cargaba partida mis manos y ahí me castigaron y se me hicieron toda sangre, se me hizo la mano. Y ahí me iba mi mamá, pues mi abuelito le decía a la profesora que no me castigaran porque decían, no, pues que tengo que castigarle porque dice, después no se porta bien. Pero no, pues que ella veía las manos que yo eran así, puras rajitas y ahí eso se me hacía como corte. Y ahí me castigaba, pues, y ahí eso ya se me hacían sangre en las manos. ¿Y cómo le curaban las heridas? ¿Cómo se curaban entonces? Y ahí mi mamá unas cremas, sí, unas cremas. Yo poco ahora el deja, no, así tengo que ponerme guantes, porque se me dañan. El cloro no puedo meter las manos al cloro, se me dañan las manos, se me hacen así como cortes. Ya. Ya antes ahora poco así, pero de todas maneras cuando meto mis manos en cloro, ahí se me dañan. En la mancha del verde también se me dañan un poco. ¿Y solamente esa enfermedad sufre o qué otra enfermedad más? No solo de esa nomás. Así que hasta ahí no he sufrido de otra enfermedad. ¿Y la gente cuando se ponía enferma antes, iban a un médico, había curanderos o cómo se curaban? Sí, habían médicos. Había médicos. Habían unos médicos, sí. Y sí, habían curanderos también, pues, porque decían, el Señor curaba, sí. Pero también eran buenos. Ya. Sí, también eran buenos. Y cambiando un poco de tema, en cuanto a la religión, ustedes en casa creen en Dios, ¿no? ¿Ha ido a catequesis? ¿Suele ir a la iglesia? ¿Cómo viven ustedes esa parte? O sea, nosotros sí nos ha gustado bastante la religión católica. Bueno, no hemos sido tan allegados a la iglesia, pero sí nos ha gustado bastante. Sí. Porque yo sí, de mi familia, o sea, mis hermanos, yo sí tengo unos que son ya de ahora las religiones que hay. Evangelio. Sí, él es adventista, tengo un hermano. Él es bastante, él sí le ha adentrado a esa religión. Sí. ¿Y cuando era pequeña rezaba a las noches? ¿Tenían Sí. un altar en casa? No sé. Sí, rezaba, sí. Bueno, mi mamá casi nunca le gustó tener, dijo, como le llamaban los santos. Poco le gustó a ella tener, ella casi nunca tuvo así, en abundancia. Por ahí tenía uno, dos así, pero no tuvo así bastante. Pero sí nos hacía ella rezar. Y mi abuelito también le gustaba que nos hiciera rezar ella. Sí. Nosotros sí, yo sí hice la comunión, la confirma. ¿Cómo era hacer la comunión entonces? ¿Cómo se hacía? Así, casi como ahora. Bueno, ahora es más tiempo, porque antes no era mucho tiempo para ir a estudiar, para el catecismo, para la primera comunión, para la confirma, porque cuando yo de la confirma la hice ya ahora grande, porque yo no era confirmada, no me había hecho la comunión. Sí, y ahí ahora grande hice la confirma. Y entonces iban a catequesis, ¿no? Al Sí, catecismo. sí, vamos, sí. Sí, vamos. ¿Y el resto de sus hermanos también lo han hecho? Sí, también. También, También, todos. sí. Por eso que mi mamá le dice a mi hermano, que dice porque para de entrar a la otra religión hay que volverse a bautizar. Y le dice ella que ¿por qué entonces los bautizaron a nosotros antes, en la católica? Si ese bautizo no vale, porque ahora hay que bautizarte en la otra religión. Sí. ¿Y a sus hijos usted también los bautizó y hicieron la comunión? Sí, también. También. Todo, sí. Todos. Todo hicieron. Sí, ellos estudiaron. Yo tengo, bueno, todos no son estudiados las secundarias, pero todos estudiaron la secundaria. Es que todos fueron al colegio. Sí, sí.
¿Y a usted les consta que también les castigaban así como a usted, con la correa y demás? No me acuerdo cómo se llamaba. O con las latas. ¿También se hacían esos castigos a sus hijos? Sí, pero ya fue poco, porque ya no, ellos ya no. Antes los profesores eran más, como le digo, como más fuertes para el castigo, porque ya ahora ya no. Y peor ahorita, miren, en este tiempo ya no es como antes, porque ya ahora si le castiga a un profesor ya es como ya hasta lo denuncian, porque dice que le ha castigado al hijo. Que no tienen derecho a pegarle. Sí. Que yo creo que los estudiantes le quieren pegar a los profesores. Es verdad. Sí, todo ha cambiado mucho, ¿no? Desde que Sí. usted era joven hasta... Sí, hasta ahora ha cambiado mucho. Mucho. ¿Qué más cosas han cambiado que le llamen la atención? Bueno, las cosas de ahora, mire que ahora hay bastante drogas, todas esas cosas, hay bastante delincuencia. Cuando usted era joven no había. No había eso. Nada. No, eso no había, y ahora tantas cosas que hay. Yo nunca he escuchado, le digo, no. Nosotros salíamos así cuando íbamos a fiestas, le digo, nunca había eso. Aquí mismo a San Isidro, nosotros nos íbamos caminando, mira, las fiestas de San Isidro, y de aquí está lejito. Sí. Y de allá nos veníamos 4 o 5 de la mañana, y nunca pasaba nada. Y ahora, ya ahora nadie quiere, ni yo quiero irme. Yo antes de aquí me iba a veces solita caminando a San Isidro, a veces no tenía con quién ir, y ahorita no, ni porque me diga váyase de urgencia y no hay carro, no, yo tengo que esperar un carro y no llamo una moto porque yo ya solita no me voy. Y ahora da miedo tantas cosas, y en todo carro tampoco uno no puede ir, porque a veces venga para llevarla, no, hay que ver quién es para uno poderse ir. Sí. Y ahora son tantas cosas que pasan. ¿Y las fiestas de San Isidro cómo eran? Antes eran bonitas y ahora ya no. Ya ahora ni la Ni moda de venir. ni nada de los bailes eran bonitos, habían bastante gente. Y ahora no. Nada es igual a lo de antes. ¿Que eran en la calle o...? Sí, habían en las calles. Habían a veces en la misma parte donde le llamaban ahí donde don Flavio García, había en 2 partes, hacían ahí donde la señora Kleiner también hacían en 2 pistas. Y era bastante gente, le digo yo, y ahora ya no. Ya ve que ya ahora por último ya no hay ni baile. Ya. Sí, ya no. Pura matanza. Sí, bastante, ya veo muertos, bastante. Por eso le digo, la droga bastante, la delincuencia. Ya ahora es bastante. Ya la gente ahora, la joven, ya trabajan 4 días y cuando usted acuerda que ya tienen plata, ya se ponen sus negocios y de la noche a la mañana. Entonces eso es el problema de ahora, que hay tantas cosas que pasan. ¿Y alguna diferencia más de entonces y ahora, aparte de la seguridad de San Isidro? Y ahora todo, ya ve que todo es caro ahora, todo ha subido, ya no es como antes, hay tantas cosas en diferencia, de verdad. Sí, porque, bueno, ahora aquí hay bastante campo, ¿no? Pero también carreteras, antes había estas carreteras por aquí o... No, Nada. aquí no. No, aquí nosotros venimos en el año 82. Nosotros vinimos a vivir para acá y en el siguiente año hicieron la carretera. Carretera. Sí, ahí no había esa carretera, había otro camino. Y ya después ya comenzaron a ver ya carros, eso ya. Comenzó, era poco lo que había, por eso le digo, tocaba caminar, hacer de compra, traer al hombro las compras. Porque no quedaba más, porque no había como traer a veces. Era difícil para ir a caballo. Sí, pues ya mi abuelito estaba bastante ya de edad, ya él ya no iba. Mi ñaño estaba pequeño, había una bestia y era media mañosa y ya decían que mejor no fueran, que se fueran a pie y no a caballo. Y así sabíamos. Sí.
Claro, porque a todos los lados tenían que ir caminando, ¿no? En la escuela también. También pues a la escuela, sí. Aquí lo bueno era porque la escuela, bueno, primero mi ñaño estudió más lejos, era para arriba, y ahí aquí era cerquita la escuela nomás. Ah, ¿A usted le quedaba más cerca? Sí, ahí quedaba esta más cerca. Eso. De ahí a San Isidro. Mis hijas sí caminaron también al colegio, a San Isidro. Ellas sí le tocó caminar. De aquí. Sí, desde aquí salían a las 6 de la mañana. O ¿Y 6:15 a veces. ¿Y regresaban? A la 1 llegaban así. Porque antes salían más temprano. Hasta las 12 era la clase. Llegaban 2:30, 1. Ya por ahí ya venían más, pues caminando. Ya cuando hubo carro, ya ahí ya venían así, en carro. Sí. Pero siempre caminaron. Y ahí no era peligroso, mire, se iban ellas, a veces solitas, hasta donde se encontraban con las demás. Y así les tocó caminar. claro. Y también ha dicho que estuvo unos años viviendo en Quito, ¿no? Sí, ¿Por qué decidieron dejar San Isidro? porque trabajábamos allá nosotros y decidimos llevarlos a ellos a vivir allá, pues a mi abuelita, porque allá era mi abuelita y mi mamá. Y ellas no se acostumbraron allá al frío. Y ya dijeron que no, que se venían las dos, que aquí buscaban a alguien para que le hiciera las cosas. Y ya después yo decidí ya mejor venirme, porque ya que iban a hacer ellas las dos aquí. Ya mi abuelita también ya después estaba enferma. Y ya me vine yo con mi mamá aquí a quedar, y mi esposo. ¿Y sus hijos también fueron o por entonces no tenían? Sí, mis hijos también. Y ya mis hijas se quedaron trabajando allá. Ah, vale. Sí, ya ahí nomás tenía era dos más pequeños. Ellos me los traje y ya después ya se fueron a trabajar. El que pasó más conmigo fue mi hijo varón, porque ese recién, ya le digo, tiene 4 meses que se ha ido a trabajar aquí. Sí, ese fue que pasó conmigo más tiempo. ¿Y cómo recuerda la relación entre su abuelo y su abuela, sus padres? ¿Cómo era esa relación de pareja? Bueno, mi abuelito, con mi abuelita ya ellos, bueno, últimamente ya ellos a veces sí ya no compartieron juntos, unos años ya. Yo ya me recuerdo de cuando yo tenía 16 años, desde ahí ya casi ellos no compartieron ya. A vivir ¿Se juntos. separaron? Se separaron. ¿Y por sí. entonces estaba bien visto el separarse? Sí, sí, porque ya ellos ellos convivieron más, ellos ya vivían separados. Vivían aquí con mi mamá, pero ya no. Y ya mi abuelito también, pues ya estaba más enfermo, en la avanzada edad, y ya entonces ya se acabó pronto y ya quedó mi abuelita. O sea, como quiera vivieron en la misma casa, pero separados. Sí, un tiempo vivieron separados. Sí. Y ahí ya le digo, pues ya nos venimos a vivir Se aquí. estaban dando tiempo. Y ahí ya mi abuelita tiene 16 años de muerta. Mi abuelita sí tiene más, ella tiene como 40 años. Y por entonces, cuando alguien fallecía, ¿se hacía algún rito, alguna ceremonia especial? ¿O cómo era? O sea, los rezos. Mm, Ajá, los rezos, de las 9 noches. También se hacían. Sí, se hacían las 9 noches. Sí, así mismo hacían, rezaban. Y había que amanecerse en las noches. Porque todas las noches hacían, pues, y se amanecían. Porque decían que era malo no amanecerse, y había que amanecerse todas las noches. Cuando mi abuelito. Ya cuando mi abuelita no, ya ella no. No hicieron. No, sea así, se hizo, pero no más así, un rato temprano, hasta las 11, 12. Ya de ahí ya Ya casi no dormía. habían esas creencias. Ya de no, que- pues. Sí. Claro. ¿Y ahora ya no se hace o...? Sí hacen, en parte hacen, en parte no. Sí, en parte hacen nomás las 9 noches. Ya en parte ya no. Ya no En creen parte en ya eso. no creen en eso, ya no hacen. Sí. Y ahora también la mayoría de la gente ya ahora es de las religiones. Ya no creen. Ya. Sí.
¿Y recuerda alguna tradición como la de las 9 noches que se hacía antes y ahora ya no? No sé si hay, ¿eh? O sea, como le digo, por eso le digo, porque era antes pues hacían esos rezos, buscaban una persona a rezar, y le rezaban. Y ya ahora ya no, ya ahora es indiferencia. Sí. Ya ve que ahora hay personas que a veces no lo quieren dejar ni prender las velitas ya. Que ya no, que ya para qué se arregla. Sí. Ya no quieren que lloren, que por gusto lloran. Pero yo digo que de todas maneras uno tiene que dolerle porque es su madre o su padre, uno tiene que llorar o un hermano, lo que sea. ¿No? Sí. Pero ya ahora dice que no, ya a veces le dan remedios, pastillas para que no lloren. Pero yo no hallo bueno eso porque yo digo, ya es como quiera lo último, uno debe de No llorar. dejan de fogarse. Sí. Claro, el duelo, ¿no? Hay que pasar ese duelo. Sí, ajá, sí. Pero antes era más como le digo, que se usaba más el duelo, pues. Y ahora ya no. Antes sí me acuerdo que era que andaban todos de negritos y ahora ya no. Y ahora es diferente. Se vestían de negro las personas cuando estaban en Bien, duelo. sí, ahora también, pero antes era más, pues. Usted salía a un lado, iba de negrito. O estaba en la casa, andaba de negrito. Y ahora ya no. Ya ve que ya ahora hasta los hijos bailan, así sea antes de las 8 días o el mes que tenga el papá, ya han bailado. Ya no hay duelo ahora. ¿Y durante cuánto tiempo tenían que estar vestidas de negro las personas que estaban de duelo? Habían unas que a veces hasta un año. Así, ¿no? Sí, hasta un año andaban vestidos de negro. Nosotros no, nosotros cuando mi abuelito, o sea, no salimos así porque él no era como un padre. Nosotros 6 meses. 6 meses no salíamos así a ningún lado. O sea, a una fiesta así, un baile. Estaba mal visto salir a una fiesta si había fallecido alguien cercano. Claro. Por eso, pero de ahí no. Ya ahora ya no hay duelo, pero eso no. Ya ahora no. Ya ahora no, el negro ya dice, ya es un lujo. Sí. Y otra pregunta que se me ha ocurrido ahora. Antes también, ahora vivimos en una sociedad un poco machista, ¿no? En que la mujer, pues bueno, tiene una situación de discriminación. ¿Antes también era machista la sociedad? ¿O se trataba mal a las mujeres? ¿Los hombres tenían más poder? ¿O no Bueno, recuerda? antes también sí. 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 Porque a veces ellos eran bien machistas de verdad, porque a veces ellos si estaban tomando, ahí querían tener a la mujer que estuviera ahí, hasta que ellos ya se fueran, o ver si preparaban comida a esa hora, que llegaban con los demás amigos. Entonces eso es, sí, por ahí yo más o menos vi eso. ¿Las Sí. mujeres también podían tomar? ¿Está bien visto que las mujeres tomen? No, porque, o sea, antes no tomaban así. Ahora que ya toman más las mujeres. Ahora más, antes Ahora no. más, antes no. Ahora toman más las mujeres. De antes era verdad que, o sea, si usted, pongamos, salía con su papá a un baile, tenía que el que quería bailar con usted tenía que poner una botellita de cola, ¿no? Para poder bailar con usted o no, cuando le tocó sentir Sí, ese tiempo. o sea, cuando yo ya no me tocó, pero sí escuchaba conversar. Sí, sí le tocaba poner así. Pero cuando yo fui, que todavía estaba sola, yo tenía como 14 años, me tocó que ir así a una fiesta a San Isidro con una amiga que le dijo a mi mamá que me dejara ir y ahí ella me llevó. Y ahí ellos, los que iban ahí a la mesa donde bailábamos, ellos ponían las colas y chicles, caramelos. Pero ya ahora ya no hay eso. Ya Te nadie dejaba de brinda cerveza. eso. Sí, que Ya sí, no. claro. Sí. Eso. Hasta después yo que fui, y ya después que yo tuve mi hija la mayor, yo así me fui a unos bailes, así era todavía. Porque mi mamá fue ahí, estaban mis otras hermanas solteras, y íbamos. Y ahí ya con los que estábamos ahí en la mesa, pues ellos compraban
entre 2 o entre 3 compraban las colas, caramelos, chicles. Y a veces ya uno ni quería cola porque ya volvían a comprar otra vez y otra vez, no, pues ya mucho. Claro. Pero ya ahora no hay eso. Ya no. Y ahora todo es diferente. Sí, Muy curioso. sí. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Vale, pues ahora nos vamos a poner ahí con usted y vamos a mandar un mensaje a las personas que van a ver este vídeo, que muchos de ellos van a ser jóvenes. Vale, entonces, pues para que vaya pensando un mensaje que pueda lanzar a los jóvenes que vayan a ver este vídeo, ¿vale? Un mensaje comunicativo. Nos ponemos ahí. Primero lanzamos nosotros un mensaje y luego ya le dejamos a usted que... Bueno, aquí, ponte ahí detrás, Emily. Muy bien. Agáchate un poco ahí. Muy bien. Si quiere empiezo yo primero. A mí me gustaría darle las gracias por por haber participado en esta entrevista y por haber compartido con nosotros su historia de vida, que nos ayuda para entender mejor cómo era San Isidro entonces. Así que muchísimas gracias. Pues yo también le doy muchas gracias por habernos dicho todo lo que era de antes, para poder con esta historia de vida darle ese mensaje a los jóvenes de ahora como nosotros, y poder recrear todo eso que era antiguo, para ya no andar, como usted dice, con drogas así, sino para que tengan otra mentalidad y poder crear muchas cosas antiguas. Pues yo también le doy muchas gracias porque ella nos enseña qué hacían en los tiempos de antes y qué hacían ahorita, o sea, la diferencia. Pues yo le doy gracias por habernos contado su vida de antes, cómo se trabajaba y eso. No se veía lo que era la droga. Gracias. Bueno, yo les doy gracias a ustedes por haber llegado hasta acá, pues, y así Dios lo ha permitido. Por ahí quiero que disculpen, pues, si alguna cosa no ha estado bien, pues, pero yo sí quisiera que se sientan bien ustedes y que entiendan un poco de lo que yo he dicho respecto de la droga, de lo que es ahora, porque los tiempos de antes no eran así. Y espero porque la juventud sea como los tiempos de antes, fuera bueno. Y les doy gracias pues a todos ustedes pues por habernos dado esta visita a nosotros acá. Gracias. Gracias.